A veces no entiendo por qué no permiten a un director mostrar su visión original de una película. Se quitarían de muchísimos problemas. Batman contra Superman, el origen de la justicia Ultimate Edition, fue la versión primero en streaming y que también va a salir en formato digital o en formato de Blu-ray, sobre el director Scott, el corte del director sobre la película Batman contra Superman, el origen de la justicia, que contiene 30 minutos más. Voy a hacer una crítica, ya tuve oportunidad de verla y creo que hay muchísimas cosas de qué hablar. Y bueno, definitivamente este video pues va a contener spoilers. La película salió en el mes de marzo, entonces yo creo que la mayoría la vio. Y si no la has visto, pues te recomiendo que la veas y después regreses a ver el video, porque para poder criticar esta película, esta nueva versión, pues se tienen que comentar los spoilers. Tengo 2 puntos. Si te gustó la película en el cine, definitivamente te va a gustar esta película, esta nueva versión. Si no te gustó la película en el cine, pudieras disfrutar esta película porque vas a encontrar detalles que a lo mejor faltaron en la primera versión y por la cual fue criticada. No todos, pero muchísimos de ellos. Y creo que de esa forma esta nueva versión va a dar mucho de qué hablar. En primer lugar, explican un poco mejor el por qué de repente que yo lo criticaba, por qué no sabíamos de repente que Superman quería pelear con Batman. Ya sabemos que, porque mi mamá y lo que sea. No, pero sabemos que Bruce Wayne, sabemos que Batman está creciendo ese odio a través de los años por causa del Lex Luthor, pero también por lo que presenció en Metrópolis, por la destrucción de su edificio, la muerte de muchos de sus empleados, y pues la verdad tenía miedo en ese sentido, o un poco de reserva hacia pues ese alien que es Superman, porque tiene la capacidad de destruir todo el planeta, destruir el mundo. Entonces pues se va generando ese odio, pero de Superman no lo veíamos tanto. Y aquí vemos que Clark Kent tiene varias visitas a Ciudad Gótica, entrevista a varias personas, se mete de lleno a investigar como periodista, pues de dónde viene este Batman, este Bruce Wayne, etc. Entonces, pues creas o no, a lo mejor no como odio, pero sí un poco de reserva hacia este superhéroe, que se puede mostrar al momento de la pelea, que quería y no quería, después decidí pelear y al final ya no, pero ese contexto que te dan de fondo creo que era muy importante y no sé por qué lo sacaron. También algunas escenas de varios personajes que están, pero que estas nuevas escenas profundizan más en esos personajes y te van guiando un poquito hacia el desenlace que va a tener la película. Hay un personaje, una víctima, pero a través de la película nos damos cuenta que esa víctima fue pagada por Lex Luthor. Entonces así nos vamos dando cuenta de por qué esa trampa que está hacia el personaje de Superman. Y en la escena del Capitolio, que es una de las mejores escenas a mi parecer de la película, nos damos cuenta, ya la senadora se da cuenta del poder que tiene Lex Luthor y que todo lo que pudiera hacer. Porque esta persona que fue sobornada pues tiene sentido de culpabilidad y va y se lo platica. Entonces, ya teniendo ese contexto, creo que entiendes muchísimas cosas más. También hay un personaje que tiene 2 escenas, que es el personaje interpretado por Gina Malone, pero es el contacto de Lois Lane en Washington. Y creo que las escenas son muy puntuales, ¿no? Porque por medio de ella se va percatando del complot que tiene Lex Luthor. Por medio de ella nos damos cuenta que la silla de ruedas, que es la causante de la explosión del Capitolio, pues contenía plomo, por lo tanto Superman no podía ver eso, a pesar de que él está todo distraído, que ha sido muy criticado por ese sentido. Entonces son cosas interesantes que a mi parecer no las debieron haber quitado. Creo que hubiera funcionado más. No sé si le hubiera gustado a todos los críticos, creo que no. La verdad, la crítica a veces se ensaña con una película y a pesar de que hubiera tenido escenas un poco más puntuales, un poco más críticas, un poco más de que te expliquen ciertas cosas, no sé si hubiera cambiado totalmente el concepto a nivel de crítica en la presentación de cine. En general el producto es muy bueno y da pie a de que, porque a veces los productores o las distribuidoras tienen miedo de realizar una película, podría durar 3 horas prácticamente, pero se hubieran podido presentar muchísimas cosas más y entender un poquito más, y cada vez hay más versiones de director en Blu-ray. Les piden a los directores cortar escenas, cortar muchas secuencias, cortar personajes, que deciden después realizar su producción posterior y tienen muy buenos resultados. Blade Runner, que es un clásico del cine, al pobre director Ridley Scott le cortaron muchísimas secuencias, el hilo conductor, personajes, etc. ¿Por qué? Porque simplemente la distribuidora o los productores no entendieron la película. Y como no entendí la película, te voy a cortar esto. Y fue un desastre la presentación de cine.
Ya gracias a Dios, el formato doméstico DVD Blu-ray podemos tener una versión de directorio muy disfrutable en ese sentido. Richard Donner con Superman 2, que lo corrieron, no pudo terminar Superman 2, después, muchos años después, realizó su versión de director de Superman 2, y hay conceptos interesantes en la película que no se ven en la segunda parte y que hubiera estado padre, sobre todo para ese envolvimiento entre Clark Kent y Lois Lane, y el descubrimiento de Lois Lane de que él es Superman. Esperemos que en las siguientes producciones de DC les vaya un poco mejor, en la Liga de la Justicia que ya viene, la presentación de personajes, el desarrollo de personajes. Al final de cuentas, tú tienes tu propia opinión. Y ahora te pregunto a ti, si tú ya viste esta versión, dime cuál fue la escena que consideras más importante que no debieron haber quitado de la versión original. Que dices, ¿esta por qué me la quitaron? Hubiera estado mucho mejor si hubiera estado en la película. Dime aquí en los comentarios. Y como siempre, si te gustó mi video, te invito a que te suscribas a mi canal para que sigas teniendo contenidos como este y seguir disfrutando del cine que tanto nos apasiona. Si te gustó lo que viste aquí, dale click aquí para que veas más. Y recuerda de ver el cine en el cine. Hasta la próxima.